Hola una vez más, bienvenidos nuevamente a Camino Solar. En este video quiero compartirles un poco de información relevante para el momento porque estamos atravesando temporada de eclipses. Es la primera temporada de eclipses del 2026 y está pues acompañada de otros tránsitos que son bastante novedosos, importantes, que están marcando un cambio real, una transformación que estamos atravesando todos como colectivo, como humanidad. Entonces, bueno, quería contarles, o vamos a enfocarnos en el eclipse anular de Sol que tenemos el 17 de febrero en el grado 29 de Acuario. Los eclipses se dan en el eje de signos donde se encuentran los nodos, generalmente, los nodos lunares. En este momento los nodos se encuentran en el eje Piscis-Virgo, pero están a punto de moverse al eje Leo-Acuario. Entonces, por eso, como el nodo norte está por allá, ya en los primeros grados de Piscis, a punto de entrar en Acuario, por eso se va a dar ese eclipse de Sol en Acuario. Pero el eclipse de Luna que vamos a tener en marzo, sí se va a dar en el signo de Virgo. Entonces es como una transición hacia lo nuevo también, ¿no? Vamos paso a paso, de manera gradual, pero ya se va acelerando el proceso poco a poco. Bueno, este eclipse de Sol, o en general un eclipse de Sol, significa que la parte más consciente de nosotros, la mente consciente, racional, lógica, con la que operamos todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, esa pasa a segundo plano, por decirlo así, se nubla por un momento, se oscurece, porque el Sol es el símbolo de la conciencia solar. Entonces, cuando hay un eclipse, viene la Luna. Cuando hay un eclipse de Sol, viene la Luna, se posa, digamos, en esa órbita, cubre el Sol, cubre esa conciencia, y lo que queda visible, o lo que obstaculiza, digamos, esa conciencia que habitualmente tenemos, es lo inconsciente. El Sol es la conciencia, la Luna es la inconsciencia. El Sol es la identidad del yo, madura, adulta, y la Luna es esa identidad instintiva, infantil, que todos tuvimos en algún momento, nuestra base, digámoslo así, pero que no es madura y no es consciente. Entonces, cuando se nubla nuestra mente lógica, racional, nuestra esencia pura, bueno, salen a la luz, emergen temas que no habíamos querido mirar o que no habíamos podido antes porque teníamos la atención en otros temas del mundo externo, no habíamos podido analizar, o no era el momento de que aún viéramos esa información inconsciente. Pero pues cuando viene un eclipse quiere decir que es el momento de mirarlo, porque de otra forma no podríamos, y además es algo que ya está viejo, que ya está caduco, que ya expiró, que ya está dañado o ya no sirve para el proceso que vamos a empezar a atravesar. Necesitamos actualizar esa información inconsciente. Necesitamos reemplazar, sean hábitos, creencias, proyectos, relaciones, trabajos, grupos. Como es un eclipse de Sol en Acuario, pues los temas más relevantes van a ser, o con los que más se va a relacionar, digamos, en nuestras vidas,
serán la libertad, la autonomía, la independencia de pensamiento, el conocimiento, el futuro, los proyectos a futuro, los grupos y colectivos con los que nos vinculamos, la diversidad, la originalidad, el ser auténtico, ¿sí? Y este eclipse finalmente nos trae o nos invita a redescubrir qué es lo que nos hace nosotros, qué es lo que nos hace únicos a cada uno, porque no hay un ser humano en esta tierra que sea igual a otro. No lo hay. Incluso si hay clones, ese clon, dependiendo de las circunstancias, adquiere otras características o se expresa de otras maneras. Así que eres un ser irrepetible, irreemplazable en el diseño del universo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa autenticidad? ¿Cuál es esa originalidad? Ahorita Plutón está en los primeros grados de Acuario. Entonces también estamos atravesando esa transformación profunda de raíz, pero lenta, que Plutón es un planeta, el planeta más lento, el que está más alejado del Sol. Y en ese proceso nos estamos despidiendo de muchas formas de estar en grupo, de muchas formas de vincularnos con lo colectivo. Ya no estamos para fingir que nos agrada estar en ciertos sitios, ciertos lugares, compartir con ciertas personas, tener cierto grupo de amistades, basándonos en tratar de conservar una imagen o unos intereses que benefician solo a unos cuantos particulares y no a todo el grupo en general. Se viene mucho o hay mucho movimiento del tema de lo colectivo. Es muy curioso porque tenemos esta energía depositada en Aries, ¿cierto? Con Neptuno y Saturno ahí, y Aries habla del yo, de la individualidad, de quién soy yo, lo que yo quiero lograr, por lo que yo me quiero mover. Pero con Plutón ahí, que después va a estar haciéndole un sextil a esos dos planetas, es como, bueno, sí, lo que va a liderar ese proceso es el yo, pero yo no estoy separado del colectivo, yo no estoy separado de la humanidad, yo no soy ajeno a lo que le pasa a todos los seres humanos. Yo hago parte de un grupo, yo hago parte de la sociedad, entonces, ¿cómo tengo en cuenta esos intereses colectivos también y por cuáles elijo moverme? Bueno, yo creo que se entiende a grandes rasgos de que va este eclipse de sol. Generalmente los eclipses de sol son un poco más fuertes que los de luna porque son procesos que se viven, se exteriorizan un poco más o se viven circunstancias en el exterior que nos hacen darnos cuenta de esa información que no estaba disponible para nosotros anteriormente. Entonces quiero compartirles también, ya que era una propuesta que tenía en mi comunidad de Instagram, comentarles qué pasa en cada casa en la que se va a dar ese eclipse. ¿Qué pasa para cada signo ascendente o qué pasa cuando el eclipse cae en casa 1, 2, 3, 4, etcétera? Entonces, primero les voy a recordar aquí rápidamente cómo pueden sacar su carta natal, ir a mirar dónde está el grado 29 de Acuario, en qué casa, y luego sí comienzo con esa breve interpretación. Bueno, entonces para encontrar ese grado 29 de Acuario en su carta natal, pueden ir a cualquier motor de búsqueda que ustedes quieran, a cualquier motor de astrología y introducir estos datos. A mí me gusta usar astrosic.com y de ahí, bueno, me voy a la sección de, esta página aparece en inglés,
pero igual es fácil de entender. Entonces me voy a la sección que dice horóscopos gratuitos, Birth Chart, que es la primera opción. Aquí voy a bajar hasta poder introducir esos datos de nacimiento, que son la fecha, el lugar y ojalá la hora lo más exacta posible. Entonces, por ejemplo, en mi caso, 25 de noviembre del 96 a las 7:50. Si no tienen la hora, la verdad, no va a salir una interpretación muy exacta. Es necesario tener la hora. Y le damos en calcular tabla o calcular gráfico. Aquí está la imagen de su carta natal. Y para ubicar Acuario, vamos a buscar este símbolo que tiene como que simboliza unas olas de agua. Está en amarillo. Y acá, en mi caso, aparece en la casa 8. Ese es el signo de Acuario. Y el grado 29 es este último de acá, antes de pasar a Piscis, ¿sí? Este último grado es el grado 29, ahí es donde se va a dar eh, el eclipse de sol. Podemos mirar otro ejemplo. Miremos el ejemplo de una persona que, por ejemplo, mi madre nació el 17 de febrero del 69 en Chinchiná. Ella nació a la 1:20 de la tarde. Acá el formato aparece por defecto de 24 horas. Ustedes deben fijarse pues que sí señale las AM o PM. Y ella, curiosamente, nació exactamente el día en que tenemos eclipse. Ella es Acuario del grado 28. Así que el eclipse para ella estará cayendo acá encima de su sol. Aquí encimita en la casa 9. Espero que con esos dos ejemplos ya se logren ubicar. Si no, me pueden dejar en comentarios o escribirme por interno los que me siguen en Instagram para poder ayudarles con eso. Si el eclipse te cae en casa 1, vas a estar respondiendo ciertos interrogantes sobre quién eres tú realmente. Se hace muy visible qué es lo que me hace diferente, qué es aquello que me hace destacar del resto. También entramos a reflexionar mucho sobre quién soy yo en el colectivo, o sea, cómo yo, individuo, con una identidad propia, me integro en algo más amplio que es el colectivo. Y es momento de dejar ideas o sensaciones de que ser diferente está mal, de que somos excluidos, de que somos rechazados, de que por eso tal vez no agradamos o tenemos, digamos, cierta nube encima porque no somos iguales al resto. Es momento como que ya de dejar ir esa sensación de rechazo, ir a mirar también como esa herida de rechazo y aceptar que cada uno tiene sus particularidades. Nadie es tan normal como creemos y esas particularidades propias pues son igualmente válidas, admirables, respetables, porque es lo que te hace simplemente una persona más, un humano. Si este eclipse te cae en casa 2, vas a estar reflexionando mucho sobre tu valor personal. Va muy ligado a lo que habla también a lo que muestra la casa 1, pero en este caso se centra más en cuestiones de merecer o no merecer. ¿Merezco
o no merezco por ser diferente. Yo me valoro realmente, yo le doy valor a mis rarezas, y si esas rarezas no son problemas, sino al contrario, fuentes de recursos, si ser diferente al contrario me puede ayudar a generar abundancia, prosperidad, porque eso que yo soy o eso que yo sé no lo tiene nadie más. Entonces, ¿cómo a partir de esa diferencia y de esa originalidad, autenticidad, yo puedo generar valor para mí mismo y para el colectivo? Si el eclipse cae en casa 3, ¿cómo me estoy comunicando con los otros? ¿Será que mi forma de comunicarme en un grupo es la mejor? ¿Soy auténtico realmente con lo que digo? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo es la forma de comunicarme con los otros? ¿Hablo desde mi autenticidad, desde el ser real, o me oculto? Trato de ser condescendiente con los demás para no incomodar con mis propios pensamientos, ideas o creencias. ¿Cómo puedo expresar esa autenticidad en mi entorno cercano, con mis hermanos, con mis pares, con mis compañeros? Porque también nos viene a mostrar de dónde viene esa sensación de no poder hablar de lo que uno realmente cree o de lo que siente. Y es momento de ya quitarle ese tapujo a la palabra y empezar a expresarse desde lo que consideramos importante y real. Si el eclipse cae en casa número 4, temas que se van a estar mostrando, haciéndose visibles, con los que vas a tener que lidiar por estas semanas. Soy el raro, la rara de mi casa, soy el diferente, soy el que no encaja, soy la oveja negra. Muchas veces somos los exiliados, personas que son acuario, que tienen planetas, signos importantes en acuario, puntos importantes en acuario. Se pueden sentir como los extraños en su casa. Puede que haya una situación en particular que te haga sentir de esa manera, ese rechazo, ese exilio de casa, y vas a tener que enfrentar ese por qué. Porque representas tal vez a los excluidos de tu familia, porque en tu casa no eres aceptado, o tu forma de ser, o tu trabajo, o algo incomoda a los demás. Se muestra para que tú puedas comprender de dónde viene, por qué pasa, y para que se pueda sanar, aceptar e integrar esa diferencia. Porque tal vez no hay forma de hacer entender o de hacer que los otros cambien de opinión, pero tú tienes que ser fiel a ti mismo. Si el eclipse se da en casa 5, ¿cómo me muestro ante el público? Me muestro desde el corazón, hago lo que realmente deseo, pero estoy esperando validación externa, estoy esperando que alguien me aplaude, que alguien me diga que lo puedo hacer o que lo hago bien, o lo hago porque es lo que yo realmente quiero, sin importar si alguien está de acuerdo o no. Me preocupa en exceso la validación que otros me puedan dar, ¿me la puedo dar yo mismo? ¿Será que somos capaces de jugar un poco más, de reírnos de nuestros propios errores? También desde lo artístico, puedo expresar esa originalidad, esa diversidad, esa diferencia desde algún tipo de arte, sea teatro, danza, música, pintura. Trato de seguir unos parámetros, unos protocolos, o me permito explorar y crear algo nuevo. Si el eclipse está en casa 6, en el trabajo, la rutina, los hábitos, esas son cosas que realmente te representan en este momento. El trabajo que tienes, la rutina que tienes, los hábitos que tienes, son cosas que hablan de ti, de tu esencia, o son cosas que has heredado o que estás haciendo para
complacer a otras personas o que estás haciendo porque te estás sacrificando a ti mismo en pos de un servicio. ¿Eres realmente coherente con lo que necesitas, con el tipo de trabajo que necesitas, con lo que te pide tu cuerpo, con el descanso que te pide tu cuerpo, con el espacio en el que te gustaría estar, trabajar, con la comida que ingieres? Es momento de ver qué cambios se pueden hacer ahí, qué cambios se pueden hacer para que haya más coherencia en tu vida, para que en ese área también se refleje quién es la persona que eres realmente. Si el eclipse está en casa número 7, en un vínculo con otra persona, con un igual, con un par, me muestro sin máscara, sin filtro, realmente como soy, o estoy en modo teatro, en modo show todo el tiempo tratando de fingir o pretender que soy otra persona para no sentir el rechazo del otro. ¿O será que estoy viviendo los vínculos demasiado desde la distancia y no me atrevo a acercarme también por miedo a ser rechazado? Es momento de ir a mirar esos temas, de romper con máscaras que no te permiten ser tú, que te están impidiendo conexiones genuinas con otras personas. Y es también momento de renovar los compromisos, explorar qué otras opciones existen para que ambas partes estén satisfechas. Para quienes este eclipse cae en casa 8, es un momento de profunda transformación. Emergen mensajes, enseñanzas, lecciones del inconsciente, cosas que no habíamos visto antes y que tienen que ver con la libertad, el miedo a la libertad, el miedo a ser diferente, el miedo a ser rechazado, el miedo a no pertenecer, el miedo a perder el control por no saber. Entonces, algunas preguntas para reflexionar ahí o que se van a ir mostrando. ¿Será que puedo sostener el cambio profundo? ¿Será que puedo sostener una transformación profunda de mi ser? ¿Será que puedo vivir la libertad a pesar del miedo? ¿Será que la puedo escoger? ¿Puedo vivir todo este proceso de una manera más desapegada y metiéndole un poco más de razón? Y finalmente, ¿qué parte de mí o qué versión de mí debe morir para que yo pueda acceder a esa libertad? Si el eclipse cae en casa número 9, probablemente vas a estar revisando cuál es el sentido de todo esto, cuál es el sentido de esta vida. ¿Será que estoy conectando con un propósito que es propio, genuino, o estoy simplemente repitiendo creencias, ideas que he escuchado por ahí, pero que no son mías realmente? Me estoy guiando por la originalidad, la libertad, la independencia de pensamiento. Es momento de que cuestiones, de que te reinventes y de que renueves la fe, porque la fe también se tiene que actualizar. Si el eclipse cae en casa número 10, vas a estar tal vez muy dubitativo con respecto a tu profesión, tu vocación, con respecto a si lo que haces en este momento tiene coherencia y sentido para ti, con la persona que eres ahora, porque tal vez tuvo sentido en el pasado, tu versión que eligió ese trabajo o esa carrera tenía todas las razones del mundo, pero en este momento ya no eres el mismo, te actualizaste, las cosas cambiaron y quieres un cambio en el rumbo, un cambio de dirección. Entonces, ¿qué vas a hacer para ello? ¿Cómo vas a atravesar ese proceso de cambio? ¿Cuáles son las ideas que se te vienen, que están llegando en este momento? ¿Será que es buena idea hacer colaboraciones con otras personas? ¿Cómo te incluyes o cómo incluyes al colectivo en tu vida y cómo tú te incluyes en el colectivo, en tu vocación? Si el eclipse cae en casa número 11, pues mucho más se van a ver esos temas Acuario resaltados, van a hacerse muy evidentes.
te vas a estar cuestionando si los grupos, las amistades, los colectivos con que interactúas son los adecuados para ti, si te sientes cómodo o no en ciertos sitios, compartiendo con cierto tipo de personas o ya no. Si prefieres hacer a un lado pues cosas que ya no van, que ya no vibran, personas que están ya en otra frecuencia y tú ya no te encuentras ahí. ¿Qué lugar estás ocupando tú dentro de los grupos a los que perteneces o a los que te afilias? ¿Estás pudiendo expresarte, expresar tu individualidad desde ahí? ¿Será que hay un solo líder que está guiando a todos los demás y nadie está pensando por sí mismo? ¿Estás en ese grupo porque realmente sientes cierto nivel de pertenencia, por convicción independiente o porque algo, alguien, una situación te fuerza a estar ahí? Y finalmente, si el eclipse cae en casa número 12, vas a estar revisando qué patrones familiares, qué asuntos kármicos de esta vida o incluso de vidas anteriores te hacen sentir el raro, el extraño, el diferente. ¿Quién más en tu árbol fue excluido? ¿Quién más fue rechazado? ¿Será que tú estás representando a alguno de esos antepasados que no pudieron pertenecer? ¿Será que esa sensación de no pertenencia, de rareza, es porque no he solucionado alguna situación del pasado, porque en mi árbol eso ha sido algo repetitivo? Es momento entonces de, no te olvides y no se olvide nadie, el eclipse es para ver y cortar, ver y limpiar, ver y depurar. En este momento, ok, observa el por qué, quiénes tuvieron ese rol, a razón de qué, y por favor, corta con esa creencia, corta con ese sentir, hazte cargo de lo tuyo y déjale a los demás aquello que les corresponde. Es momento de vivir una independencia y una autenticidad sana. No estar en el extremo del aislamiento y de la permanente no pertenencia. Y eso es todo por este video. Cada quien, pues espero que haya encontrado el mensaje que este eclipse trae según su carta natal, que sea útil, que les permita reflexionar, hacerse consciente de ese proceso que están atravesando por estos días. Y es también normal que de pronto sintamos mayor confusión, cansancio físico, más ganas de dormir, más ganas de comer, o que por el contrario se vaya el apetito. En temporada de eclipses, los síntomas físicos tienden a variar bastante e irse a extremos. Así que bueno, eso también irá pasando. Muchas gracias por quedarse hasta aquí y nos vemos en el siguiente.